Cuando me digáis. ¿Ya? Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa. Me acompaña hoy Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra, y Juan Carlos Perea, miembro de la Junta Directiva del Festival. Hoy presentamos una nueva edición del Festival Internacional de la Sierra, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional que nos habla de nuestra capacidad para abrirnos al mundo desde nuestra singularidad. Como saben, desde la Junta de Extremadura, este año hemos incrementado de 4.000 a 6.000 euros la dotación para las fiestas de interés turístico nacional, mientras que las internacionales las hemos aumentado de 25.000 a 35.000. Esto lo decimos porque es una apuesta por la promoción turística en nuestros pueblos. Este año, Festisierra se desarrollará del 1 al 16 de agosto, 16 días en los que se celebrarán más de 100 actividades, con lo que eso supone para una comarca como Sierra Suroeste y los pueblos de la zona en el mes de agosto. A lo largo de estos 43 años de existencia, Festisierra se ha convertido en un referente de la promoción y preservación de la cultura popular y tradicional, no solo de nuestra región, sino también de numerosos países que han compartido con nosotros sus tradiciones. Cada año, el grupo folclórico Los Jateros, en colaboración con el Ayuntamiento, trabajan con esmero y dedicación para que este festival siga siendo un punto de encuentro multicultural donde la música, la danza, la artesanía y la gastronomía se fusionan para ofrecer una experiencia única para el visitante. Y este año, también como novedad, se ha dotado de más relevancia al apartado de folclore internacional, con la presencia de hasta 8 grupos folclóricos de 4 continentes, que aportarán color, ritmo y emoción a esta edición. Sin duda, es esta dimensión internacional de Festisierra la que potencia la imagen de Extremadura como una tierra de acogida y de diálogo intercultural. Cabe destacar que durante los días que se celebra Festisierra, esta población del sur de Extremadura reúne a casi 55.000 espectadores totales en las diferentes actividades de su programación. Visitantes del resto de distintos puntos de la región, del norte de Andalucía y del este de Portugal que se acercan estos días atraídos por la programación variada y diversa que ofrece Festisierra. Un año más vuelve a sus espacios emblemáticos de Fregenal de la Sierra, el claustro del convento de San Francisco, el Paseo de la Constitución, la Plaza de los Toros y el Castillo Templario, entre otros. Además, se realizarán actividades en poblaciones vecinas del sur de Badajoz, norte de Huelva y oeste de Portugal, ampliando así el alcance y la influencia de esta edición. Durante 16 días se podrán disfrutar de una variada programación que incluye exposiciones, concursos, talleres, mercados de artesanales y gastronómicos, actuaciones y espectáculos de folclore internacional. También se ofrecerán rutas y actividades para todas las edades, asegurando que cada visitante encuentre algo de su interés. Quiero destacar y agradecer la labor del grupo folclórico Los Jateros, organizador del festival que desde hace más de 4 décadas tiene un compromiso con esta cita ejemplar. Por mi parte es todo. Me queda invitarles a todos a disfrutar de este festival y dar paso a la alcaldesa Tina. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la edición número 43 del Festival Internacional de la Sierra. Muchas gracias, querida consejera, querida Victoria, por acompañarnos en esta presentación, como también hiciste el año pasado. Desde que en el año 1980 se organizara la que venía a ser la primera edición del Festival Internacional de la Sierra en nuestra Plaza de Toros, dentro de un castillo templario, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de cientos de grupos musicales procedentes de diferentes continentes, enriqueciendo no solamente a nuestra población, sino a todos los visitantes que año tras año nos acuden a Fregenal. Estoy convencida que ninguno de los fresnenses imaginábamos las dimensiones que tomaría este Festival Internacional de la Sierra con el transcurso del tiempo, mucho menos que tras los esfuerzos de muchos fuera declarada fiesta de interés turístico nacional.
43 años en los que, año tras año, Fregenal ha ido haciendo el festival suyo y el festival no se entendería sin Fregenal. 43 años en los que con mucho esfuerzo hemos conseguido ser un punto de referencia fundamental en la música, en el folclore, en la artesanía, en la gastronomía, la concordia, la interculturalidad y el respeto a otras culturas y tradiciones. 43 años que han supuesto una excelente oportunidad para mostrar la riqueza de nuestro conjunto histórico declarado bien de interés cultural, que se convierte durante estos días en el telón de fondo de multitud de actividades programadas, uniendo el punto central en el Paseo de la Constitución con el conventual de San Francisco o el Paseo del Pilarito, que da cabida a las mañanas del festival. 43 años de trabajo y de esfuerzo que cada edición nos hacen crecer aún más, de ilusiones, de ideas, de proyectos y de trabajo, de mucho trabajo, con unos directores de orquesta maravillosos, con el grupo folclórico Los Jateros, que cada año se superan y que son un ejemplo para toda la juventud, de amor por Fregenal y de trabajo desinteresado por la cultura. Sin duda, el Festival Internacional de la Sierra se convierte en cada edición en un recurso turístico maravilloso para Fregenal y su comarca y en uno de los principales en su género a nivel nacional. Y es para nosotros un motor económico importantísimo en el tejido empresarial de nuestra zona de influencia, recibiendo miles de visitantes durante los 16 días de programación. Quiero agradecer a todos los colaboradores privados su aportación año tras año al festival, a la Diputación de Badajoz y a la Junta de Extremadura por su apuesta decidida y sin interrupción en todos estos años, como también el esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería, querida Victoria, por aumentar la cuantía asignada a las fiestas de interés turístico nacional. A los voluntarios y a toda la gente que de una manera u otra contribuyen al realce del Festival Internacional de la Sierra, a mi concejal de Turismo, a Mercedes Linares, que coordina y hace un trabajo maravilloso coordinando todo el trabajo junto con los jateros y sobre todo y muy especialmente al grupo folclórico Los Jateros, los organizadores y el alma mater de este sueño que cada edición amplía fronteras y lazos. Sin ellos, sin su trabajo, su constancia y sus gestiones, estoy convencida que nada de esto sería posible. De igual forma, quiero agradecer a todos los que día tras día, desde el día 1 de agosto, llenarán el Paseo de la Constitución, la Carpa, el Conventual de San Francisco, nuestras calles, nuestros establecimientos hosteleros y hoteleros, nuestros comercios. A todos los que viven y sienten el festival como propio, a los de aquí y a los que durante esos días nos acompañan y nos visitan, que nadie nunca se sienta extraño junto a nosotros. El Festival Internacional de la Sierra es el claro ejemplo de que cuando un pueblo se une, cuando un pueblo se cree lo que juntos pueden hacer, no hay nada imposible. Les esperamos a todos a partir del próximo viernes 1 de agosto en Fregenal. Estoy segura que no les dejará indiferentes. Gracias, consejera, por recibirnos siempre con tanto cariño. Muchas gracias a todos y feliz día. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de autoridades y medios de comunicación. Gracias, consejera, gracias, alcaldesa. Y no quiero comenzar la intervención tampoco sin agradecer el apoyo de tanto los organismos públicos como las empresas privadas o los voluntarios. Sin su ayuda, organizar este Festival Internacional de la Sierra sería imposible directamente, ¿no? Bueno, como se ha dicho antes, esta 43 edición de este Festival Internacional de la Sierra, fiesta declarada de interés turístico nacional, se desarrollará del 1 al 16 de agosto y se celebrarán en torno a 100 actividades. 100 actividades que han sido confeccionadas mirando para todo tipo de gustos, para todo tipo también de edades, porque queremos hacer partícipe y que visiten este Festisierra la totalidad de la población. En cuanto a la programación que los medios de comunicación tenéis en vuestras manos y que paso a detallar así un poco, aunque sea por encima, comenzamos este viernes, tanto con el pregón como con el acto inaugural del apartado expositivo.
donde se inaugurarán 8 exposiciones que versarán sobre trabajos de madera, de trabajos también fotográficos y de diversas modalidades de costura. Este primer fin de semana, en un enclave maravilloso y fantástico como es el claustro del Convento de San Francisco, tendrá lugar una serie de actuaciones. El viernes tendremos un encuentro de música coral. El sábado, desde Málaga, y para desarrollar el espacio de flamenco en la sierra, vendrá José de Chaparro y Chaparro de Málaga a la guitarra. Y el domingo, cantos de raíz. Con el comienzo de la primera semana tendrá lugar el apartado gastronómico del Festisierra. El lunes vendrá el cocinero extremeño Javier García y Gastronomía de Ecuador. El jueves el cocinero extremeño Pepe Baladés y Gastronomía de Costa Rica. Es interesante este show cooking que proponemos, esta cocina en vivo, porque intentamos fusionar lo nuestro. La cocina fresnense, la cocina extremeña, con la cocina de estos países que no son elegidos al azar, países que son también que participarán grupos venidos de esos países en esta 43 edición del Festisierra. De la misma manera, martes y miércoles tendrá lugar, a cargo del sommelier extremeño Carlos Viva, una cata de vinos de la tierra, vinos locales, porque en Frenar de la Sierra tenemos unas excelentes bodegas, y el miércoles una cata de ginebra, donde no queremos perder este sentimiento de extremeñidad. Y hay una ginebra de la localidad vecina de Almendralejo. Siguiendo ese segundo fin de semana, si no me equivoco, viernes 8, sábado 9, tendrá lugar el apartado de Folk en la Sierra, con la banda castellana Ars Armandi y con, conocido de sobras por todos, ¿no?, Los Niños de los Ojos Rojos, que sin duda alguna una de las bandas de folk insignia de Extremadura. Esto además quedará enmarcado dentro del Mercado Festival, que es un mercado ambientado en época medieval. Seguidamente, el domingo 10 comienzan las galas de folclore, y ese día es el Festival de Folclore Infantil Juvenil, un festival que contará con la presencia de grupos venidos desde Tomelloso, desde Almendralejo, y los danzadores y los ateros, grupos locales. La semana ya última del Festisierra, y abrevio ya un poco, tenemos por la mañana el espacio de la carpa del Festisierra, donde se producirán una serie de talleres, exhibiciones y actividades que girarán en torno a una temática concreta. Así por encima, el lunes será el día dedicado al dulce, el martes a las frutas, verduras y hortalizas, miércoles artesanía, jueves vinos y queso, jueves ibérico, viernes vinos y queso, y el sábado un mercado de productos extremeños donde se hará básicamente un popurrí de todos los productos que se han ido ofreciendo días atrás. Por las noches tendrán lugar las galas de folclore nacional, regional, internacional, con la presencia de grupos venidos desde las Islas Canarias, que desarrollarán folclore nacional, también un grupo de folclore regional y 8 de folclore internacional. Hemos querido este año, como bien ha dicho antes la consejera, potenciar eso, que es Festival Internacional de la Sierra, precisamente eso de internacional, eso de grupos de folclore internacional, que creo que es la seña de identidad. Vendrán grupos venidos desde los países de Turquía, Portugal, Georgia, Serbia, Croacia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. También reseñar otras actividades importantes, como es las visitas turísticas guiadas al conjunto histórico-artístico de Frenar de la Sierra y al yacimiento arqueológico de Nertóbriga. Visitas fundamentales para conocer Frenar de la Sierra, para conocer el rico patrimonio que tenemos en nuestra localidad. Y sin más, animo a todos los vecinos de Extremadura y de más allá de nuestra región a visitar Frenar de la Sierra en cualquier época del año, porque es un pueblo maravilloso, pero en el evento que nos ocupa hoy en día, que es del 1 al 16 de agosto, la 43 edición del Festival Internacional de la Sierra. Como he dicho, vengan a visitarnos, vengan a Frenar de la Sierra, y sin más, pues quedamos pendientes de alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo ha explicado fenomenal. Es que lo ha hecho de maravilla y sin leer. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Vamos a hacernos